Bienvenidos a otro episodio más de Empresarios Canarios. Hoy estamos aquí con Andrés Rivero, empresario del sector de la restauración y retail. Andrés, bienvenido. Gracias, Alberto. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Tienen un proyecto muy chulo. Qué bien. Andrés, bueno, Andrés Rivero es la cara, es la esencia visible o no visible en este caso de las marcas Rockabilly, Chihuahua y tiendas Cactus, unas tiendas de souvenir con mucho carácter canario. Lo impresionante de todo esto no son los números, que también, porque Andrés, pues bueno, el grupo empresarial factura alrededor de 16 millones de euros, sino dónde y cómo empezó todo. Porque Andrés empezó con un carrito de perritos calientes en el mercado de Terror. Andrés, cuéntanos tu historia. Sí, Alberto, la verdad es que muy poca gente sabe eso. Yo empecé muy jovencito en este mundo de la emprendeduría, con un carrito de perritos calientes en el mercadillo de Terror. ¿Quién lo diría, no? Porque la historia, la verdad Sí, sí. Bueno, yo nací en Venezuela. Allí en Venezuela es muy común ver los típicos puestos de perritos en todas las esquinas, en las calles, la comida callejera, ¿no? Se mueve un montón. Y siempre fue algo que desde muy pequeño me llamaba la atención, ¿no? Y decía, oye, pues mira, puede ser una forma fácil y con muy poca inversión de comenzar, ¿no? En todo esto. ¿Pero te llama la atención eso de la gastronomía o simplemente la forma de No, meterte en la rueda? de meterme en la rueda, de vender algo, de dedicarme a algo, de hacer... Siempre he sido una persona muy curiosa, que sabía que quería montar algo y desde muy joven siempre me llamaba la atención y bueno, era una cosa pues sencilla, ¿no? Fácil y así entré, así entré. Fue casi de casualidad porque había una familia de venezolanos que tenía un puesto de perritos arriba en Teror y ellos no querían continuar con la actividad. Yo hablé con ellos y le compré lo que es la licencia municipal, ¿no? Que es la que te tiene que dar el ayuntamiento para poder estar ahí. ¿Cuánto te costó? No me acuerdo, Alberto, yo creo que habrán sido 1.500 euros, quizás, algo así. Total. Y con eso ya podía estar ahí todos los domingos y me ponía a las 10 bueno, los sábados iba al Mercadona de Siete Palmas, compraba panes, salchichas, mostaza, me iba a mi casa, cortaba cebolla y subía los domingos a la Plaza de Terror a vender perritos y así comenzó todo. Y esa idea de empezar a desarrollar la mentalidad de pequeño empresario tan joven, ¿de dónde viene? La verdad que, bueno, yo vengo de una familia bastante emprendedora, en general, sobre todo en Venezuela, Sí, que sí. pues, cuando yo llego de Venezuela, ellos allí siempre han tenido cosas, o mis tíos, siempre lo he visto, ¿no? Y no sé, creo que viene innato en mí y siempre tuve claro que quería ser emprendedor, no sé, no sabía en qué, Ujú. pero siempre lo tuve bastante claro. ¿Cuánto tiempo estuviste vendiendo perritos calientes en el mercado? Estuve como 2 o 3 años allí, subía todos los domingos. Sí. ¿Y en qué momento dijiste, vale, esto puede tener sentido a largo plazo? A ver, a mí me funcionaba, era como una especie de autoempleo, ¿no? Donde yo a lo mejor me gastaba 100, 200 euros en Mercadona Ujú. y con mis cositas y tal, me iba el domingo, hacía 500 euros de caja, pero trabajando un día Claro. y yo qué sé, dije, ostras, es que solo trabajando sábado y domingo pues me puedo tener un sueldo, ¿no? Sí, sí. Un sueldo. Ahí empezaste a hacer números, ¿no? Ahí Claro, empecé a empezaste hacer números y sumas dije, y restas. claro, claro, claro. Era un autoempleo más bien, Total. más que una empresa como tal, era un autoempleo. Pero me gustaba, me gustaba. Ujú. Mm. Qué curioso. Cuando empiezas esa parte un poco más operativa del negocio, ¿cómo te gestionabas? A ver, la verdad que fue una experiencia, era muy joven, ¿vale? Tenía Ujú. 20 años o 19 años y te das cuenta de lo duro que es, ¿no? Al final ser autónomo, ¿no? Empezar a sacar tus papeles, la burocracia, entrar ahí, ¿no? En esa rueda y se hace duro. Yo recuerdo, yo mismo era el que subía todo, llevaba con mi furgón, bajaba, o sea, realmente era muy, pero que muy informal. O Ujú. sea, íbamos ahí yo con una carretilla y punto, o sea, realmente poco más. Ahí es verdad que eso que dicen, Andrés, que
para conocer el negocio de la restauración tienes que vivirlo desde dentro, muchas veces la gente piensa que a base de talonario es muy fácil montar un negocio de restauración. ¿Tú qué piensas de eso? Claro, claro, claro. A ver, yo, bueno, tengo la fortuna de haber comenzado desde lo más abajo posible, ¿no? Entonces eso me ha dado la oportunidad de tocar muchos puntos, ¿no? Y creo que es algo muy importante cuando uno se plantea montar un negocio de restauración, pues tener una mínima experiencia, ¿sabes? Creo que si no se ha respirado el aire caliente, asfixiante de una cocina, pues no sabes de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, realmente la hostelería es un mundo bastante complejo, que tiene sus propios códigos, y hay muchas personas que, bueno, yo he visto muchos proyectos, Alberto, que se intentan montar, tanto aquí en Madrid o en Barcelona, con inversión, ¿no? Inversores que ponen pasta para montar un gran restaurante y acaban cerrando porque no es tan sencillo. O sea, hay cosas que pues tienes que estar ahí, tienes que conocer Sí, la dinámica de la trabajo, ¿no? Entiendo, dinámica. porque Exacto. mm, eh, suele ser complicado si no estás detrás del negocio y más detrás de una cocina, entender cómo funciona todo y Correcto, los tiempos entiendo, de ejecución, de sala, correcto. el idioma que se habla dentro de la cocina, Correcto, ¿no? exacto. Necesitas tener con una empatía con tu equipo, ¿no? Ya una vez ya has montado un restaurante, tienes que tener una empatía con el equipo que Ujú. solo el negocio funciona si toda la empresa habla ese mismo idioma, ¿no? Por así Sí, sí, decirlo. Porque llevar un restaurante solo por los KPI, pues eso no es tan fácil claro. como te suelen vender, ¿no? Ujú. Y estuviste esa temporada con el carrito de perritos calientes, todo fue muy bien, empezaste a hacer números de sumas y restas, me quedo esto, ¿vale? Ya empieza a funcionar bien la historia. ¿En qué momento se te plantea abrir una hamburguesería? ¿Cuál era esos inicios? ¿Cómo fue esos primeros pasos? Bueno, pues del carrito de perritos al primer rockabilly que abrimos, pues pasaron muchísimas cosas, ¿no? Tuve un bar, ¿no? Se llamaba La Loja, que estaba muy guay, estaba ahí en Mesiro, pero poca gente se acordará de ellos, pero fui de los primeros que pusimos el cubetazo, ¿no? Que era un cubo lleno de cervezas con hielo. Fuiste el fundador de La Loja, entonces, ese Sí, mítico restaurante que estaba, sí. bueno, era como un bar de Era un bar copas, de copas, sí, sí, que sí. estaba en la zona cerca del antiguo Maya, por ahí. Correcto, correcto. Y sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, hawaiano. Íbamos todos con camisas hawaianas y servíamos melonadas, que era un melón con ron y, bueno, y granadinas, ¿sabes? Horrible. Pero molaba un montón y empezamos ahí con La Loja. La verdad que éramos súper jóvenes, tío. Ahora lo pienso y digo, wow. Y claro, los bares de copas, pues problemas con los vecinos, la policía, los ruidos, ¿sabes? Y bueno, nos dimos cuenta después de un par de años allí que era una vida un poco complicada, ¿no? La Sí. noche, estar allí y tal. Entonces, bueno, ahí pensé en montar un restaurante, algo que estuviera abierto más de día. Y ahí nace el rockabilly, ¿no? Hablando del 2010 o 2000, sí, 2010 o 2011. Todos sabemos que el Rockabilly fue, vamos a decir, el primer negocio de hamburguesa un poco más con esa imagen cuidada y demás Sí, que nace en Canarias. Yo recuerdo que sí, fue, vamos, punta de lanza en el sector, de sí. donde nace esa idea. Mira, la verdad es que, a ver, ya yo tenía algo de experiencia con el tema de los perritos calientes enteros y montamos un restaurante que tenía pues ya comida, una carta de comida con sus perritos y sus hamburguesas, ¿no? Sí es verdad que queríamos apostar por un producto de más calidad. En aquella época, estamos hablando del año 2010, habían hamburguesas de Pisco Labi de 2,50 €, 3 euros, era lo que se conocía aquí en Canarias. Total. Y nosotros pues, quisimos apostar un poco por hablar con una panadería local, que nos hiciera un pan chulo, una carnicería que la carne estuviese guay, y pues presentamos pues una carta
que la hamburguesa costaba, yo recuerdo en el primer Rockabilly, 5,95. Hoy en día eso es impensable. Eso es impensable, claro. ¿Y 5,95. cómo nacen esas primeras recetas? ¿De dónde, cómo consigues llegar a esos conceptos de esos tipos de hamburguesas tan características vuestras? A ver, a mí siempre me ha gustado mucho la cocina, ¿no? Y no me considero para nada un chef profesional, mucho menos, pero sí que tengo mucha curiosidad por los contrastes de sabores y estas cosas. Y luego, pues, nos rodeamos de gente muy buena. Ujú, Las primeras personas que me ayudaron, o los primeros cocineros que estuvieron conmigo en el Rockabilly, fue gente que también trajo sus aportaciones, sus ideas y al final la carta nació así, de una forma muy orgánica, la verdad. Nunca contratamos a alguien ujú, que lo diseñara ni nada. Todo nació de una forma bastante orgánica. ujú. Sí. Yo me acuerdo del local de La Loja y el primer Rockabilly, Andrés, y hay una cosa que me viene en la cabeza y es la identidad de los locales. Es decir, Sí. y bueno, y después viendo los siguientes proyectos que has desarrollado, creo que todos los proyectos tienen una identidad única y una idea creativa muy bien plasmada en el local y además muy bien ambientada. Es decir, tú entras a uno de tus locales y sabes dónde estás. Y me acuerdo de los primeros Rockabilly, las paredes negras, después entrabas a los baños y había... ¿Cómo fue esa historia? Porque me acuerdo que habían como unos cómics en el techo. Sí, todo bueno, el icónico Rockabilly de Canalejas, que fue el primero que montamos en el 2010, y lo montamos con muy pocos recursos, la verdad. Y yo creo que al final la necesidad hace el ingenio y tuvimos que tirar de creatividad al máximo. Teníamos un par de cómics viejos de Marvel y los deshojamos y empezamos a pegar las hojas una a una en el techo. Viste que quedaba bien y... Vimos que quedaba bien y tiramos para adelante. Y eso, al final fuimos construyendo un poco la identidad a razón de ahí, ¿sabes? De creatividad y de aprovechar los recursos, ¿no? Siempre con cierta lógica, ¿no? Todo. Pero veíamos que funcionaba. Al final una hamburguesería americana, un rollo garage, ¿no? Que tienes en el garaje. O sea, tienes los cómics, las películas VHS, los trastos y con eso mismo pues construimos el rollo. ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿En la cocina? ¿Quién estaba en sala? ¿Cómo? Porque entiendo que de pasar de un puesto de perritos calientes a un bar de copas y después ya lo que es un restaurante, que es más batalleo, Sí. ¿cómo fueron esos primeros inicios? Pues, pues muy guay. Yo en ese momento tenía un socio, Roberto Martín, un gran amigo. Él estaba en sala y yo estaba en la cocina del Rockabilly. Poco a poco, cuando vimos que empezó a tener aceptación, pues empezamos a contratar gente que nos ayudaba y que estaba con nosotros. Y fue así, aprendiendo de los errores. Hay una anécdota muy guay, Alberto, que se conoce aquí, que el día de la inauguración del Rockabilly, el primero de Canalejas, Que las colas eran, perdona, inciso, me acuerdo que habían unas colas impresionantes. sí, las colas eran, vamos, legendarias, daban la vuelta, ¿sabes? Sí. Y fue desde la inauguración. La verdad que llamábamos mucho la atención siempre. Entonces, claro, no es normal que ahí en mitad en Canalejas cojas un local, lo pintes de negro, fuego, tal, no sé qué. La gente pasaba por ahí y ya la expectación era grande, porque decía, ¿qué Claro, están haciendo estos pedrados? ¿Sabes? total. Y entonces desde la inauguración el primer día, la verdad que lo llenamos. Y yo estaba en la cocina, que esta es la anécdota que te quería contar. Yo estaba en la cocina, estábamos, creo que fue las primeras mesas, yo estaba nerviosísimo, tío. Yo estaba súper nervioso. Y nada, empezamos yo estaba ahí hiper concentrado, ¿no? En mi hiperfocus, ahí, que yo tengo un TDAH y estoy ahí, Sí. sí, TDA, y estaba montando la hamburguesa, el pan, sus champiñones, su queso, tal, todo perfecto, no, tal, yo haciéndolo con todo el amor del mundo, porque además era el primer día, ¿sabes? Claro, la ilusión, La la concentración. ilusión, cuando hace así, se mosquea, ¿sabes? Y fue como, y llega Roberto corriendo y me había olvidado la carne, tío. O Y sea, hamburguesa el sin día de carne. la inauguración, yo serví una hamburguesa sin carne, de los nervios y de la poca experiencia, tío, porque al Total. final no teníamos experiencia, éramos muy jóvenes y la presión también, porque vino tanta gente que esa presión fue difícil de gestionarlo. Qué curioso. Rockabilly es marca, es identidad.
Tú ves los colores y todo te recuerda a un mismo sitio. ¿En qué momento entendiste tú, Andrés, que no estabas creando un restaurante, sino estabas creando una identidad de marca que pudiera después a lo mejor seguir replicándose? Pues, a ver, nunca fue mi intención crear una cadena. Yo creo que al principio montar un local me parecía algo fascinante porque pues esa vena creativa, ¿no? Creo que todos los negocios relacionados con la hospitalidad, ¿no? Los hoteles, los restaurantes, tienen mucha profundidad creativa, ¿no? Ahí hay muchas cosas que se pueden diseñar para que la experiencia sea completa, ¿no? Desde, yo qué sé, la decoración del restaurante, la carta, la tipografía que se utiliza, el color de los platos. O sea, hay tantos detalles que pueden combinarse para crear un universo, ¿no? Exacto. Pues me encantaba esa parte, ¿no? Esa parte me gustaba mucho. Y es verdad que nace el primer Rockabilly, funciona y casi se replica pues, por mi deseo de volver a coger otro local y volver a... Y volver a crear. Claro, y volver a crear, ¿no? Exacto. Que ahí los problemas se multiplicaron, porque al final gestionar un restaurante no tiene absolutamente nada que ver con con controlar o gestionar dos, gestionar tres, gestionar cuatro. Al final los problemas son exponenciales, ¿no? ¿Qué parte te gusta más de la creación, vamos a decir, completa de la idea de un negocio? ¿Has creado ya varios negocios? ¿Te gusta más la parte creativa de lo que es el local, la parte más de sabor, más gastronómica? ¿Qué parte es la que tú crees que te gusta más a la hora de comenzar una nueva etapa? Wow. Yo creo que, a ver, los inicios este, son todo en general. Yo creo que la experiencia lo es todo. La parte de sabores me gusta mucho, pero más que eso es la historia que hay detrás, cómo puedes a través del cuadro que pones en el baño o el tipo de silla, pues contar esa historia, ¿no? O sea, no sé, me encanta esa parte de diseñar, creo que me gusta mucho así. Para que la gente lo entienda, estamos en uno de los últimos locales de Rockabilly que está en vecindario. Y para que la gente entienda la obsesión de Andrés a la hora de crear marca, dentro del local hay 2 coches, 3 motos, todo completamente ambientado en esa parte un poco más rockera, más salvaje tuya. Y es que es brutal, o sea, tú entras a un local de estos y se nota la pasión y la esencia con la que tú trabajas. Sí, gracias. Y la verdad que todo es eso. Tirando un poco de amigos, de recursos y... Y todo tú, todo tú. Sí, todo yo y mi equipo, por supuesto, que también aporta muchísimo, vamos, muchísimo. Hay una anécdota para que la gente siga profundizando en este tema, hay una anécdota que me gustó mucho cuando me la contaste, que era que te obsesionaste hasta tal punto que pusiste a una persona contratada para poner playlist literalmente en los restaurantes de Rockabilly. Sí. ¿Cómo es Bueno, eso? no fue exactamente así, pero sí, había una persona de mi equipo ahí en la oficina que tenía un gusto exquisito musical y le dije, no, a partir de ahora la mayor parte de tu jornada laboral va a ser creando listas de música que vayan bien con la comida, ¿no? Tanto si es dependiendo si es rockabilly o chihuahua, pues crear la lista perfecta, ¿no? Y sí, es verdad, es verdad. Eso dice mucho de la experiencia que quiere dar al cliente cuando entra a los locales y hasta qué punto esos pequeños detalles, Andrés, son importantes. Lo son todos. Yo creo que, bueno, la comida evidentemente es lo más importante, eso sin lugar a dudas, pero creo que la experiencia se forma con la suma de todos los detalles, ¿no? Y todo lo que sea sensorial, o sea, quiero decir, la música crea un ambiente, te mete dentro de una película, ¿no? La película esa que tú has creado, pues la música es básica, yo creo, ¿no? Y todo, en realidad. O sea, ¿Qué pesa hoy más, la experiencia o la parte gastronómica? yo creo que la gastronomía forma parte de la experiencia, pero la experiencia lo es todo, ¿no? Es la suma de todos los elementos.
Mm. A día de hoy, que hay muchísimas hamburgueserías, Andrés, ¿en qué se diferencian unas de otras? Bueno, cada una tiene su estilo y cada una tiene su personalidad, ¿no? Actualmente incluso están saliendo Ujú. cositas muy guay, muy interesantes. Eh, mm, no lo sé. Yo creo que... Sí, un poco la identidad y el sello de cada una, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que no ve la gente de un negocio? Porque tú entras a un local, ves locales llenos y una imagen muy bonita, ves platos atractivos, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Proveedores, mermas. Uf, mucho curro, muchísimo curro, muchísimos problemas, muchísima gestión, ¿no? Al final creo que han abierto muchas hamburgueserías, entre otras cosas, porque es muy cool, ¿no? O sea, es muy cool tener tu restaurante, tu hamburguesería, ¿no? Y hay como una especie de idea romántica, ¿no? Ujú. En todo esto, pero en general lo que no ve la gente es que esto se trata de gestionar, pues, personas, esto es gestionar equipos, gestionar proveedores, gestionar cosas que ya no son tan divertidas, ¿no? Cuando te planteas abrir el segundo Rockabilly, vamos a decir que se empieza a ir un poco todo de descontrol, ¿no? Porque no es lo mismo replicar uno en otro, recetas, personas, un poco. ¿Cómo haces para que sea lo mismo ir a este que ir al de Las Palmas? Vale, ahí básicamente lo que hicimos fue un obrador central. Ujú. Alquilamos un local y empezamos a fabricar absolutamente todo nosotros. O sea, siempre lo hemos hecho así, pero ya la gente no tenía que llegar a la cocina 3 o 4 horas antes para preparar las salsas, los empanizados, los postres y todo esto, sino que cogimos un local y un equipo completamente independiente a lo que son los equipos de los restaurantes, pues se encargaba de esa producción centralizada. ¿En qué momento te diste cuenta que no era lo mismo un local que otro? Que no era lo mismo. Sí, a nivel de, pues entiendo que platos y demás, ¿en qué momento dijiste, "Oh, se me está yendo las manos, esto tengo que centralizarlo Claro. y generarlo"? No, desde que ya tenía, desde dos restaurantes ya te das cuenta de que por mucho de que crees una ficha de producto, por mucho de que lo pongas en un manual y que tenga su protocolo, Ujú, todo, al fin y al cabo la comida la preparan las personas, ¿no? ujú. Y esa persona puede tener un buen día, un mal día, o sea, hay mucho elemento humano en la comida que es imposible de estandarizar al 100%. Entonces, aunque tú le pases unos procesos y unos protocolos claros en la cocina de Canalejas en aquel momento, la salsa barbacoa quedaba un poquito más picante que la otra o no, porque bueno, porque al final somos personas, ¿no? Y ahí empezaron un poco las críticas, la gente decía, oye, no, que me gusta más la de no Ujú. sé qué, me gusta más la de no sé cuánto, y dijimos, no, vamos a centralizarlo, vamos a hacer un obrador, y todavía lo tenemos, vamos. Qué bueno. ¿Y crees que en Canarias es más difícil crecer rápido, Andrés? Mm, No, no necesariamente. Es cierto que tenemos una limitación importante y es que la tema de la insularidad, ¿no? Creo que hay lugares en la península que si quieren crecer lo tienen relativamente fácil porque coger un Mm. coche y enseguida estás en otra ciudad, ¿no? Y aquí pues el tema de la insularidad nos limita un poco, ¿no? Creo que eso es el único factor que te podría decir que sí es limitante, ¿no? Sobre Mm. todo por ejemplo, a nosotros nos han dicho para abrir en Tenerife, en otras islas y tal, pero en general me cuesta porque me pongo a pensar en toda la logística, Pues no. todo el tema y para poder hacerlo bien Ujú, es bastante más difícil, ¿no? ujú. ¿Y en qué momento llega Chihuahua? Chihuahua nació en el COVID, es el 2020, 2021, por Sí. allí, ¿no? Más o menos. Marzo de 2020 fue el COVID, sí, justo después del COVID. ¿Mm? ¿Y cómo nace? ¿De dónde nace la idea? Pongamos a la gente en contexto. ¿Qué es Chihuahua para ti? Bueno, Chihuahua es una taquería, ¿vale? La gente cree que es un restaurante mexicano como tal, pero realmente es una taquería que tiene mucha influencia de comida latinoamericana de todas partes, de varios países de Ujú, Latinoamérica, ¿no?
A mí, bueno, un poco mi inquietud de no quedarme solo en la hamburguesa, de poder tener como otro formato, ¿no? Ujú. De crear algunos sabores diferentes y tal, pues me llamó mucho la atención el tema del taco, porque es algo, es una tortilla, es algo pequeño, donde puedes ahí meter 3 o 4 sabores que contrasten, Ujú. la gente puede pedir 3 o 4 cosas, entonces es más Es divertido, más ¿no? Es dinámico. más dinámico, correcto. Una hamburguesa, pues te la pides y te quedas con la que te pediste, ¿sabes? Ujú. Ese va a ser el único sabor que vas a probar y aquí pues me llamaba mucho la atención eso, ¿no? ¿Qué consejos le darías a la gente para conseguir crear una marca? Es decir, que no sea solo un restaurante, sino poder conseguir esa identidad o esa marca que tanto caracteriza a tus locales. A ver, a mí me gusta mucho tematizarlo, ¿no? O Mm. sea, cojo un concepto, ¿no? En el caso del rockabilly, por ejemplo, es rock and roll, coches, gasolina, cuero, ¿no? Todo ese universo americano garajero, pues yo me inspiro en ello y con ello construyo toda una historia, un discurso o una Ujú. imagen, ¿no? En el caso de Chihuahua, pues está toda la parte de la rebeldía latinoamericana, la revolución, el rollo Frida Kahlo, toda esa parte que me parece además mágica. Pero realmente tú puedes tematizar cualquier restaurante con absolutamente lo que tú quieras. Si tú Aquí quieres. en este local no vamos a poner ambientador con olor a frutas silvestres, ¿no? No, exacto. Yo creo que simplemente cuidando esos detalles, yo qué sé, lo hice por lo que te comentaba antes, ¿no? De que si yo tuviera que elegir un olor a fregasuelo, pues, y me estoy currando un concepto, Ujú. pues, y puedo elegir, cosa que es imposible, ¿no? Pero si pudiera elegir entre pillarme uno de olor a pino o pillarme uno que huela a gasolina o a cuero, Total. pues pillaría el de cuero, ¿no? Y así se va construyendo, ¿no? Que Ujú. todos los elementos tengan cierta. Te estén hablando de algo, ¿no? Ujú. Pero no necesariamente tienes que tematizar los restaurantes a lo Disney World, sino que tú puedes hacer un restaurante súper sencillo de comida casera, Ujú. inspirado en tu abuela Lola, y lo que intenta es que cuando llegues a ese lugar y entras por ese lugar, parece que estés en la casa de tu abuela Lola. Ujú. Y que cada detalle te esté contando la historia de tu abuela Lola. Ujú. Entonces, es realmente muy sencillo, solo tienes que profundizar un poco en cualquier temática, la que tú quieras, la que te apetezca. Y Canarias está preparada para esos restaurantes un poco más sensoriales. Sí, yo creo que sí. Yo creo que aquí tenemos mucha hambre, ¿no? De experimentar, de probar cosas nuevas, experiencias. Yo creo que sí. Es cierto que aquí en Canarias somos muy nuestros, ¿no? Ujú. Y hay que un poco adaptar lo que sea que se haga también a nuestros gustos, pero eso no me parece una desventaja, me parece un valor Ujú. positivo, ¿no? O Sí. sea, sí. Poca gente sabe también que estás detrás de las tiendas Cactus, Sí. Andrés. ¿Cómo sale todo esto? Bueno, de hace un par de años llevo toda la gestión de las tiendas Cactus. Las tiendas Cactus fueron fundadas por un tío mío, un familiar, un hermano de mi madre, que falleció hace 3 o 4 años. Ujú. Y bueno, y a raíz de que falleció, pues por una cosa o por la otra, yo asumí la gestión de la empresa Cactus. Y aunque no fui yo el que la fundé, siempre la vi, porque mi madre trabaja allí, siempre estaba un poco presente indirectamente en la empresa. Ujú. Y ahora la llevamos nosotros, sí. Soy ya 15 tiendas 15 en total y 15 es tiendas. un concepto de tienda también curioso porque se sale de una tienda típica de souvenirs. Claro, Es un concepto más cuidado, aparte que también las tiendas son espectaculares, ¿sabes? Es gracias. signo de identidad de Andrés Rivero. ¿Qué Sí. diferencia o qué aporta de valor las tiendas Cantus al mercado canario, Andrés? Que la gente no Pues, conoce. pues yo quiero pensar que mucho, la verdad, porque al final, primero que nada, se apuesta muchísimo por la artesanía local, artesanos de verdad. em, em,
ahí creo yo que cualquier cosa puede ser un souvenir, ¿no? O sea, puede ser un imán, puede ser un mojo, puede ser una miel, pero si tú además creas un espacio Ujú. donde hable sobre toda la riqueza cultural, el patrimonio de Canarias y tal, pues creo que además está fomentando un turismo bonito, ¿no? Un Ujú. turismo de gente que sí viene, valora, ¿no? Y Ujú. respeta lo nuestro, ¿no? Yo todavía sigo sin entender por qué los turistas llegan a Canarias y se quedan tomando el sol Totalmente. en un Ujú. todo incluido, con un desayuno inglés cutre, chungo, Ujú. ¿sabes? Sí, 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 total. Cuando aquí, tío, ¿sabes? Que estás en las putas Islas Canarias, aquí hay un montón de cosas súper bonitas que ofrecer y bueno, Pero y lo curioso de todo esto, que la gente no sabe, es que son tiendas de artesanía 100% de artesanos canarios, porque trabajáis mano a mano y codo con artesanos que desarrollan productos para ustedes muchas veces, incluso hasta en exclusiva. Sí, sí, sí. A ver, no todo en la tienda es 100% artesanía. Yo diría que aproximadamente un Ujú. 60% es artesanía. Hay un 40% de cosas que no están hechas aquí. Lo que pasa que son souvenir. Pero luego hay un 60, yo te diría casi un 70% de productos que sí que son artesanos de verdad. Artesanos que empezaron a trabajar con mi tío cuando mi tío tenía una o dos tiendas, ¿no? Estamos hablando de ceramistas, estamos hablando de gente que hace cosmética natural, estamos hablando de gente que hace cuchillos canarios, apicultores que hacen miel, o sea, todo tipo de artesanos aquí, incluso en ciertos rubros que hay que cuidar, que hay que rescatar, porque si no se van a acabar perdiendo. Totalmente, sí, sí. Y en aquel momento trabajaban con mi tío. Ahora son Cactus, ya vamos a hacer 15 tiendas, porque la 15ª todavía no está inaugurada. Pero ya con 15 tiendas, un artesano pues ya trabaja prácticamente en exclusiva para nosotros porque posiblemente está él solo en su taller Mm. y le ayuda a su tía, a su hija. O sea, es algún negocio familiar muy bonito. Hay una parte súper importante que acabas de decir, que es el poder ayudar a ese artesano a que su trabajo Se ponga en valor. se ponga en valor, tío, Claro, y que siga en la rueda, porque es verdad que si no hay conceptos de negocio correcto, como el tuyo, correcto. eso sí o sí a la larga se pierde. O sea, Sí, nunca va a haber un apoyo al artesano de la misma forma en la que lo estáis haciendo ustedes, tan constante y duradera en el tiempo, para que él pueda seguir trabajando y desempeñando esa función que lleva haciendo años y años, y que quizás a lo mejor hasta sus hijos, viendo ese trabajo y viendo esa dinámica que tiene con ustedes, puede hasta incorporarse al negocio. sí, 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 desde luego, ya lo vemos en nuestro día a día. Y Es así, sin duda, Alberto, es así. ¿cuál es el producto estrella de Cactus, Andrés? O que tú digas que, coño, Buah, este producto o estos productos suelen tener bastante rotación. vendemos muchísimas variedades de productos, tío, pero muchísimos, o sea, cuchillos canarios, mermeladas, mieles. Me hace mucha gracia de que a los turistas, por ejemplo, les llama la atención el tuno indio, ¿no? Sí. O sea, les llama mucho la atención. Es curioso porque realmente las tuneras no son una planta endémica de aquí, es una planta invasora, realmente. Eso llegó hace un montón de años y es una planta que pues, se comió todo y ahora nosotros pues, tenemos como esa imagen, ¿no? De tunera. Y bueno, por hablarte de un producto en concreto, todo lo que esté relacionado con el tuno indio, pues a ellos les llama mucho la atención. Que además lo entiendo porque es bastante exótico y hay una historia, hay muchas historias detrás de todos esos productos que son realmente interesantes y que deberíamos dar a conocer. Tú sabes el tema de la cochinilla, ¿no? Sí, sí, O sea, total. el tema de la cochinilla Que tiñen el textil el también. textil, bueno, durante miles de años, o sea, muchas vestimentas de, de, Típica. sí, de la realeza inglesa Ujú. se teñían con cochinilla canaria. Sí, sí, O sea, total, ¿no? Curioso. cosas, cosas chulas, ¿no? A mí me da mucha pena, yo te lo he contado el otro día también, Andrés, que en de un viaje que hice, yo no sé si fue pues, Vietnam o Malasia, entré a una tienda pequeñita de artesanía
y vi como unos que ya ahora, claro, ahora lo veo por todos lados y la gente cuando lo diga yo seguramente lo habrán comprado en millones de sitios, pero yo veía como unas medias de coco pintadas y a mí me habían vendido como que eso era artesanía de Malasia y demás. Y me lo acabo encontrando en tiendas de aquí, del sur, en cualquier esquina. ¿Tú crees que Canarias cuida poco la parte de souvenir al turista? Muy poco, claro, claro que sí. Realmente hay dos o tres empresas que hacen souvenir y lo único que hacen es cambiarle el nombre, tío, te soy sincero. O sea, ellos producen algo y lo que cambian es la pegatina, pero si te fijas, te vas a Ibiza y tienen un lagarto, te Total. vas a Marbella y tienen un lagarto, te vas a Canarias y tienen un lagarto. Y es exactamente el mismo producto y eso es una pena porque al final estamos o sea, está pasando una oportunidad increíble para poner en valor lo nuestro. Es cierto que veo como que justo ahora, en estas nuevas generaciones, hay unos movimientos, hay un movimiento, ¿no? Una Sí, tendencia sí, total. que me gusta y me da esperanza porque veo que por la música o por tal, pues estamos como volviendo otra vez a defender nuestras raíces, digo raíces, yo soy venezolano, pero me siento más canario, ¿no? Que el gofio. Sí. ¿Tú crees que la gente entonces se empieza a preocupar más, los jóvenes, Yo creo que por todo sí, esto? yo creo que sí. Yo creo que poco a poco se está despertando mucha más conciencia en esto. O sea, yo soy optimista. Me gusta ser optimista. Cuando abres una tienda o buscas una tienda, ¿qué buscas para que esa ubicación sea la ideal? Tanto, vamos a tratar dos temas, la parte de restauración y la parte de más de retail. ¿Qué tienes en cuenta? ¿Qué tengo en cuenta? Bueno, tengo en cuenta que Si yo fuese, si tú pones en mi piel, yo quiero abrir un restaurante, ¿qué consejo me darías a mí? un restaurante. Vamos a empezar por un restaurante. ¿Qué consejo me darías a mí para no morir en el intento y en esos primer año de vida que la mayoría cierra, no me Primero te pase a mí? diría que no lo hagas. La verdad que los restaurantes son negocios difíciles, son difíciles de gestionar y te digo que ahí son bonitos. Si te gusta el tema de la hospitalidad y tal, pues te llenan mucho, ¿no? Cuando un cliente viene a comer a tu casa y se siente satisfecho, da muchísima satisfacción, ¿no? Pero como negocio es complejo, tío, es complejo. Es uno de los negocios más vulnerables, sensibles y que conlleva y que requieren una microgestión que muy pocas personas consiguen soportar o al menos darle consistencia, ¿sabes? Y hacerlo es difícil, ¿no? Por ¿Qué eso, pata es la más difícil de gestionar? a ver, sin lugar a duda, las personas, ¿no? Y no es porque sean difíciles de gestionar, sino porque hay un elemento humano, ¿no? Que donde no se puede meter en una hoja de Excel, ¿no? Entonces, las mermas, las compras, los proveedores, los números, el EBITDA, todas estas cosas, pues encajan más o menos y 2 más 2 son 4. Pero cuando se hablan de emociones, cuando se hablan de personas, cuando se hablan de equipo, pues hay una parte donde 2 más 2 no es 4. Entonces, esa parte intangible de crear, formar y mantener pues un equipo que tenga pues ganas, actitud, un sentido de pertenencia y que quiera sacar adelante contigo un proyecto, eso es lo más complejo. No tanto cuando creas el concepto, porque cuando tú estás ahí codo con ellos, pues Esa unión, ese esa unión sentimiento de equipo, a lo mejor, de ¿no? equipo se genera, pero cuando empiezas a crecer, ¿no? Es más difícil, porque ya te tienes que encerrar a una oficina para estar pendiente de todo lo demás y no estás ahí codo con ellos. Entonces se va perdiendo esa parte humana que al final sale cara, sale muy cara. Pero al final, no olvidemos que esto es un negocio de servicios, ¿vale? Nosotros no vendemos comida, la comida al final la vende el Mercadona, quizás. Nosotros lo que vendemos es una experiencia y ahí en esa experiencia la atención, la hospitalidad, cómo te tratan, incluso la propia intención que tú notas en la comida, que puede estar mejor o peor, pero está hecha con intención, con cariño, con amor,
pues eso es lo que un negocio de restauración hace que tenga éxito o no. Y eso es relativamente fácil de mantener durante un tiempo, pero luego tienes que, Sí, es una consecución al final de... tienes que seguir ahí, tienes que seguir ahí, seguir ahí, y es complejo, es complejo. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos en esos primeros inicios de yo como futuro empresario de restauración tendría que... Bueno, primero crea una carta muy sencilla, no te compliques mucho, o sea, que sea, ¿no? O sea, creo que hay restaurantes que quieren abarcarlo todo. Creo que es mucho más interesante tener un solo producto y hacerlo y que ese único producto sea el mejor puto producto del planeta y enfocarse en eso. ¿Vale? Primero para no tener demasiados ingredientes, ¿no? Y luego para hacerlo lo mejor que puedas. ¿Qué más te puedo decir? Hazlo simple, que los procesos sean simples. Búscate un local que puedas asumir, porque al final ¿Vale? no nos damos cuenta cuando montamos un restaurante de todo lo que hay detrás. O sea, hay una cantidad de costos increíbles, ¿no? Y ocultos Y que... ocultos, correcto. O sea, aquí del sector de la restauración vive muchísima gente en España de forma indirecta. O sea, que si la auditoría sanitaria, que los extintores, que si el de la campana, que si... Hay muchísima gente que vive de esto. Y cuando haces un estado de cuentas, ¿no? De cuentas del resultado de cada uno de los restaurantes, te das cuenta que hay unos gastos fijos y unos gastos variables importantísimos. La gente dice, no, claro, pero es que la comida tú lo multiplicas por 3 o lo multiplicas por 2. Sí, claro, la cifra que todo el mundo piensa, no, esto es un por 3. Un por 3. Exacto. Claro, sí. Divide esto entre 3 y ya sabes lo que te está... Primero que eso ha cambiado, ¿no? Bastante, porque todos sabemos que la comida ha subido muchísimo, la cesta de la compra, y ahí llega un punto donde los restaurantes ya no pueden seguir, ¿no? Incrementando sus precios, ¿no? Porque es que al final Total. no puedes vender una hamburguesa en 20 euros, ¿sabes? Al final, ¿cómo vas? Lo que vas es sacrificando un poco tu margen, ¿no? Y así, ¿no? Y que se te va... La restauración está llena de puntos críticos, con pequeñas contingencias que si no se controlan, pues acabas perdiendo dinero. ¿Y la ubicación es tan importante como dicen o Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, qué tendría que tener esa ubicación perfecta? Pues vale, no es lo más importante, pero tienes que tener en cuenta... yo creo que lo importante en un restaurante es el boca a boca, ¿no? O sea, también depende a qué mercado te estás dirigiendo, ¿no? Para un mercado local, como puede ser montar un restaurante en Las Palmas o en una ciudad como Telde o vecindario, con que seas muy, 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 muy bueno en lo que haces es suficiente. No importa tanto la ubicación, ¿vale? Porque la gente te va a buscar, ¿no? Si subimos a Firgas a comernos un pollo, ¿me explico? Totalmente, O sí, vamos sí, a sí. Guayade, ¿sabes? Al final la gente te busca. Si ya lo que quieres es montar un local en el sur, por ejemplo, donde el 80% de tu clientela va a ser una clientela que es una compra impulsiva porque pasó, te vio y tal, no es una compra programada, no es, chacho, vamos a quedar el Exacto, y viernes nos aquí vamos a no sé dónde. Rocaviri, sino que estás pasando por delante, pues entonces ahí sí la ubicación es el 90% de tu éxito. O sea, depende del sector que te estás dirigiendo. ¿Y qué tiene que tener en común un negocio o los negocios que tú tienes para que funcionen bien? ¿Qué tienen que tener ¿Qué en tiene que común? tener en común? ¿Cuál es el factor que todo negocio tiene que tener en común para que funcione bien? Wow, no hay una fórmula secreta, la verdad. No hay una fórmula secreta. Yo creo que hacer las cosas con cariño, ser constante y consistente, ¿no? Porque al final tú puedes hacer las cosas con cariño hoy, pero es que mañana también tienes que hacerlas con cariño y pasado también. Y ahí, al final, tío, el que la busca la consigue. Es que la búsqueda Yo consigue. soy de los que cree eso, ¿no? Que tú, no hay mucha gente que dice, no, mala suerte, buena suerte, sí, es verdad, puedes tener mala suerte, pero la mala suerte la puedes tener un día, la puedes tener una semana, puedes tener un mes chungo, puedes tener un año de mala suerte. Total.
Pero si tú sigues ahí, sigues y sigues y sigues, El barco sale a flote. el barco sale a flote, sí. Qué bueno. Tienes que ser constante. Andrés, y una última pregunta para cerrar la entrevista. Si tú miras hacia atrás y ves a ese niño con ese carrito de salchicha yendo al Mercadona, cortando cebolla, abriendo el pan, y ahora ves todo este recorrido que has pasado, 25 establecimientos en total ya, Sí. casi 16 millones de euros, 16 millones de euros, ¿qué le dirías? No creo que me creyera, la verdad. Le dijera lo que dijera, no creo no creo que me creyera en absoluto, ¿no? Pero bueno, no sé qué decirte, Alberto. Creo que le diría que disfrutara más del proceso. ¿Puede ser? Qué Creo bueno. que sí. Andrés, pues muchísimas gracias por este ratito con nosotros, Gracias a ti. por compartirlo aquí en este espacio nuevo que tenemos en Vecindario. Sin duda para nosotros pues nos hacía mucha ilusión reunirnos contigo. Era un perfil que encima nos habían pedido ya por otras partes. Eras como Gracias. esa persona, esa cara oculta de negocios míticos en Las Palmas que siguen funcionando y que siguen llenando por todos lados. Y para nosotros ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Alberto. Muchas Andrés, gracias, ¿eh? muchísimas gracias. Chao.